Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, días o noche, dependiendo cuando vean este grupo de estudio. Le doy la bienvenida a todos, todas y todes. Bueno, se nos ocurrió desde el centro de estudiantes. Mi nombre es Amelia, perdón. Estoy en el cuarto año de la licenciatura en enfermería y desde el centro de estudiantes se nos ocurrió realizar este grupo de estudio, tratando los temas de metodología de la investigación 1, más allá de que es para esta asignatura, también es de utilidad para construcción del saber 2, ya que son los mismos temas, pero tal vez un poco más ampliados, y para el seminario metodológico de aquellos que han hecho cambio de plan. Bueno, eh, para empezar, bueno, a mí siempre me gusta empezar diciendo que la investigación es una de las dimensiones del cuidado enfermero, eh, y siempre repito esto porque hay que tener noción de por qué damos metodología de la investigación 1, por qué damos construcción del saber 2, por qué damos el seminario, metodología 2 y el taller de tesis. Lo que vamos a tratar en esta asignatura puede variar en cuanto al momento en que han cursado, porque bueno, hay gente que la está cursando actualmente, otra que debe rendir el final, y que a través de los años, por ahí la forma de que estuvo de darse, los contenidos son los mismos, pero hay algunos requisitos que han cambiado, por ejemplo, la realización del trabajo preliminar de la investigación, y como aquellos que están haciendo el seminario metodológico. Bien. Ustedes, yo tengo desde el año 2022, el material por eso puede variar. De todos modos, el contenido, yo me he tomado el trabajo de ver qué dan en seminarios, qué dan en Construcción Saber 2 y qué dan actualmente los que cursan Metodología de la Investigación 1. Entonces, chequeando los temas, son lo mismo, el orden ha cambiado tal vez. Así que bueno, no vamos a estar hablando en distintos idiomas, sino vamos a tratar los mismos temas. No sé cómo lo tienen actualmente. El primer tema es la ética aplicada a la investigación. Es un tema muy interesante, seguramente también lo han visto en ética profesional, los que están en tercer año, y los chicos de cuarto también están profundizándolo en debates bioéticos. ¿Por qué surgen los principios bioéticos? Después van a profundizar en ética, qué es la ética y qué es la bioética. Y bueno, surgen por aquellos experimentos aplicados en el humano, que fueron muy atroces por amor a la ciencia y al conocimiento. En debates antropológicos seguramente pueden llegar a ver estos temas, un poco de historia según diferentes autores. El primer código que surge fue el código de Nuremberg, después de los actos atroces de los nazis a las personas durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego surge en 1964 la Declaración de Helsinki, que trae como superador aquello considerado como terapéutico o no terapéutico, que fue un importante cambio. Luego tiene usted ahí, por ejemplo, que importante, si bien hay otros, como la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica y Conductual, lo importante es la del informe Belmont. Seguramente en ética profesional han hablado un poco de cuanto a esto, los principios prima facie de Ross, que después fueron, modificados por Buchan y Children, reducido a 4 principios prima facie, y lo que trae también el informe Belmont de los principios éticos que hay que tener en cuenta, y esto de prima facie tiene que ver con que tiene que estar siempre presente al momento de, bueno, en este caso investigación, pero también aplicada a la práctica diaria. Y se desprende de ello los 4 principios ya conocidos,
que es el principio de no maleficencia, que quiere decir no dañar, y esto quiere decir que en cuanto a la investigación, no solamente durante la ejecución de la investigación, sino también en sus resultados, no hay que dañar a los sujetos que participan en esta investigación y se hace referencia, ¿no?, a los daños físicos como también aquellos psicológicos. Luego está en comparación el principio de beneficencia, que esto quiere decir que mi investigación tiene que generar beneficios. Y esto tiene mucha relación también con las declaraciones cuando dice de lo terapéutico y no terapéutico. Un requisito en nuestro caso que somos estudiantes para poder ser profesionales de la salud en cuanto a investigación, tiene que ver con que sea terapéutico la investigación que yo esté haciendo, ¿no? ¿Y para qué? Para poder generar beneficios en la comunidad. Es un requisito que a partir de mi investigación se generen beneficios para la comunidad. Luego, la comparación de una es que primero una incluye no hacer daño con la metodología que tome al momento de ejecutarla y otra con generar acciones que prevengan o eliminen daños. Esa es la diferencia entre no maleficencia y beneficencia. Luego está el principio de justicia, al trato digno y a preservar la intimidad. Y también quiere decir que los beneficios y los riesgos de los participantes en una investigación se distribuyan con igualdad. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo someter o poner en riesgo un grupo de personas para beneficiar solamente a otro grupo. Bien. Y después está el principio de autonomía, la autodeterminación y la información completa. Esto quiere decir que los sujetos tienen derecho a decidir de manera autónoma, de participar o no, como también de poder abandonar la investigación. No solamente en el momento de la decisión de participar, sino también de poder abandonar la investigación. En base a este concepto, como dice el material, se desprenden unos puntos que tienen que ser intencionadas, o sea que el sujeto decide en forma voluntaria si participar o no, sin influencia que controle o termine su participación. Esto es muy común en el personal de salud, no solamente en la investigación, sino en el trabajo diario, esto de la coerción y la coacción, de manipular a veces con el discurso al sujeto para que forme parte, ¿no? Que seguramente lo ven en la práctica diaria de toma esto para que te cures, ¿no? Bueno, más o menos tiene la misma lógica en la investigación. Y comprendida con los sujetos, que está hablando de que la información que se le transmite del para qué la investigación, cómo se hará, qué beneficios tienen los resultados y demás, se tiene que ser explicada de manera completa para empezar y con un lenguaje que el sujeto pueda comprender. Y ahí es donde se desprende esto, lo del consentimiento informado, que seguramente lo habrán visto el método diagnóstico y exámenes complementarios, lo han visto en ética profesional, bueno, lo han visto mucho en diferentes asignaturas. Así que no me quiero detener mucho en eso. Y lo del sentimiento informado también en cuanto a los menores de edad, eso de que desde los 13 años pueden tener libertad de elegir si participar o no, en el caso del personal de salud, de ser parte de algunas intervenciones o no, pero obviamente que no sean invasivas, y a partir de los 16 años tiene plena autonomía. Cuando se presenta una investigación, se hace presente los comités de ética y los comités de ética de investigación. Ahí tienen ustedes de cómo deben conformarse, esto que de manera multidisciplinaria, multisectorial y con diferencias, o sea, con los sujetos que tengan diferencias de edad y de género. Lo importante, esto que ustedes tienen que tener en cuenta, no solamente porque puede entrar en el parcial o en el final, sino también para la vida profesional y para aquellos que piensan seguir la licenciatura. La cuestión es de la ética de los investigadores, ¿sí? De que no solamente se puede infringir los principios bioéticos durante la investigación, en su ejecución, sino también en el informe final.
y es muy importante, y ahora vamos a hablar un poco de eso, que tiene estos puntos que los llama fraude científico, la manipulación de experimentos, manipulación o falsificación de los resultados, la autoría injustificada y el plagio. Ustedes fíjense que yo no sé si está, sí está también en este material de metodología, porque también lo hablaba en Conducción del Saber 2, que infringir algunas de las reglas, estas que se proponen y que tienen una sanción disciplinaria. Y a veces los estudiantes tienen la, la práctica de desestimar estas cosas. Y realmente hay una sanción disciplinaria generalmente por la autoría injustificada y por el plagio, que es lo más común, ¿no es cierto?, al momento de elaborar un informe. Después podemos problematizarlo, no quiero detener en esto, podemos problematizar si eso es realmente necesario o no. Esa también es una cuestión tal vez filosófica de cada docente, de si en realidad enseñar es castigar, pero bueno, eso queda en cada quien. Luego el tema que le sigue es insertarnos realmente en el tema de investigación, en la construcción del objeto de estudio, y allí como generalidad hay que tener en cuenta que la investigación tiene dos etapas o dos momentos. La ejecución, perdón, la planificación y la ejecución luego. Dentro de la ejecución también incluye la entrega de informe final. Y allí podemos hacer una subclasificación que dentro de la planificación, que tal vez es el primer momento, tiene algunas fases que son el que se investigará, cuál es la base teórica del problema y cómo se investigará. ¿Dónde nos encontramos parados hoy en este momento, en esta asignatura que he mencionado? En la etapa de planificación. Y más puntualmente, en metodología de la investigación 1, nos estamos aproximando a lo que serían, dentro de la planificación, las fases del qué se investigará y cuál es la base teórica del problema. El cómo se investigará, que tiene que ver con el diseño metodológico, se va a profundizar en metodología de la investigación 2. Bien, dentro de este que se investigará, hay algunos temas que se dividen dentro del material, pero se está refiriendo a esta idea de la investigación que usted tiene en el texto ahí desarrollado. Y digamos, desde allí se desprende lo que es el estado de arte y todo lo demás. ¿En cuál es la base teórica del problema? Es el aspecto que va a ser partida de poder proponer las explicaciones tentativas del fenómeno como aquello que voy a medir o que voy a estudiar, que pueden ser las variables o las categorías a priorísticas o emergentes. Bien. ¿Cómo se investigará? Bueno, eso yo no quiero profundizar porque es un tema para próximos años. Tienen el cuadrito allí que a veces es difícil de entender, pero es bastante sencillo, que es todo más o menos una explicación gráfica de todo esto que vamos hablando y que iremos profundizando. Lo que tienen ahí inicialmente, hablando esto de la etapa de planificación y hablando del qué se investigará, es el tema de idea inicial, exploración y estado del arte. Bien, ¿de qué surge una idea de investigación? Bueno, una idea puede surgir de las problemáticas que se dan en la práctica diaria. Y siempre yo siempre repito esto, cuando yo hablo de la práctica diaria, no estoy hablando solamente de la enfermera asistencial, estoy hablando también de la enfermera gestora, de la enfermera docente y dentro también de la enfermera investigadora. Pero estas ideas tienen que ser atractivas para el investigador. Fíjense que dice ahí, no hay algo más tedioso que investigar algo que no te interesa, y tienen que ser de interés para la profesión, ¿no? Yo no puedo tal vez estudiar, no sé, enfermedades más prevalentes en los animales, porque yo no soy veterinaria, soy enfermera. Entonces, eso también lo tienen que tomar como requisito. Tal vez esta idea inicial puede ser vaga, entonces hay que ir definiéndola, y cómo la voy a ir definiendo y recortando, porque ahí muchas veces pueden ser muy amplias estas ideas iniciales, a través de la búsqueda bibliográfica. En un primer momento de la búsqueda bibliográfica significa ir tras las huellas,
o sea, de lo que se conoce sobre el tema actualmente. Luego yo les voy a mostrar también un ejemplo de un trabajo que me facilitó una compañera para mostrarle de verlo en un ejemplo todo esto que estamos hablando. Bien, significa ir tras las huellas, o sea, ver qué se ha investigado hasta el momento con respecto a esto, qué cosas han quedado como vacío de conocimientos y que, también qué resultados han llegado. Y ahí tienen ustedes que existen varias fuentes para poder buscar esta información, que son las fuentes primarias, las secundarias y las terciarias. Hay un recurso que significa poder tomar el eje central o poner la idea inicial como eje central y ver qué cosas se desprenden de ellas, que es la lluvia de ideas. Hay gente que le puede ser útil, hay gente que no, porque ya tiene tal vez más definida esta idea inicial, entonces la ha recortado y la pueden manipular. En un segundo momento, significa ajustar la búsqueda, digamos, es desprender o desmenuzar esa idea inicial, como habíamos dicho, en aspectos más generales o aquellos rumbos que puede tomar y poder recortar cuál va a ser mi objeto de investigación, ¿no? Si yo, por ejemplo, tomase salud mental, bueno, la salud mental lo hace en muchos aspectos. Entonces, la idea sería ver qué aspectos se desprenden de la salud mental y qué voy a tomar yo para poder investigar y definir, ¿no?, mi objeto de estudio. Bueno, ahí tienen, después sigue la estrategia de búsqueda, valoración de resultados, que la cátedra yo sé que les facilita, tienen una clase especial de cómo buscar, está muy, muy interesante y está muy bueno, porque creo que todos tenemos inconvenientes en el momento de buscar información y que esta sea científica, ¿no? Delimitación y formulación del problema y el estado de arte, como habíamos hablado, habíamos mencionado anteriormente, que era un poco de esto, de desmenuzar esa idea inicial en sus aspectos más fundamentales e ir definiendo cuáles los aspectos que yo quiero investigar. El estado de arte, que yo sé que este año en metodología de la investigación, uno no sé cómo es en seminario metodológico, pero sí sé que tienen que hacer un trabajo con respecto a esto de arte. Ahora yo se lo voy a mostrar con un ejemplo mientras se lo quiero mostrar ahora, mientras lo vamos charlando. Bueno, donde tengo acá compartir pantalla. Bien, en un momento. Quiero agradecer a la compañera que me facilitó el trabajo, obviamente con su consentimiento. Lo he podido traer hoy. Fíjense, esto es un estado de arte. El tema que creo que había, no quiero subir porque obviamente están los datos personales de la compañera, pero ella había estudiado lo que sería la percepción que tienen los adolescentes con respecto a la, creo que eran las ITS, ¿sí?, enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, mejor dicho, y había tomado este tema. Obviamente, ¿cómo surge esto? Bueno, ella tiene un interés con respecto a este tema. Yo no sé si puede ser porque ella trabaja tal vez en algún sitio, algún efector o algo comunitario que la haya acercado a este tema y le haya surgido un interés por profundizar. Fíjense en qué consiste el estado de arte. Bueno, el estado de arte se puede definir como una investigación bibliográfica dentro del proceso de investigación donde se encuentra involucrada el investigador. No es solamente una recopilación bibliográfica de corte y pego y ya, sino que tiene que tener algunos aspectos que es dar cuenta de qué se conoce sobre el tema, qué teorías o marcos conceptuales la sustenta, qué investigaciones se realizaron, los resultados que fueron obtenidos, el dónde es importante también, el cuándo, porque fíjense que ustedes tienen, cuando ustedes buscan antecedentes, se restringe a los 5 años de antigüedad, entonces también es importante cuándo se hizo, dónde también, y qué aporte novedoso pudo hacer esa investigación y aquellos que
aquellos aspectos que han quedado como vacío de conocimiento. ¿Qué hizo esta compañía en este caso? Fíjense, ella buscó, en este caso creo que habían sido 5 artículos científicos, buscó 5, los toma, obviamente hace una lectura exhaustiva de estos artículos científicos, que ahí usted tiene en algunas páginas que le recomienda la bibliografía, que puede ser Lilac o Cielo. Yo por lo menos uso más de ellas. Toma los artículos y desprende los aspectos más fundamentales que le den cuenta de la importancia que tiene el tema que va a investigar. O sea, en un artículo científico puede haber muchas cosas, pero yo tengo que tomar aquellas que fundamenten o den cuenta del tema que yo he elegido. ¿Qué tengo que hacer con esto? Hacer como un resumen. Me matarían las profes de metodología si digo la palabra resumen. Pero en realidad es como resumir este artículo científico en los aspectos que a mí me interesan y plasmarlo, pero parafraseado. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo ponerlo textual. Si yo voy a poner algo textualmente, tiene que ser entre comillas y siguiendo las reglas de escritura que propone la cátedra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la compañera, usó normas APA, fíjense. Y bueno, hizo lo mismo con los demás. Fíjense, acá hay uno. Hizo lo mismo con los demás artículos. Tomó 5 y tomó los aspectos fundamentales de cada artículo que den cuenta de su problema de investigación. Este está corregido ya, se lo han corregido, este trabajo está aprobado. Es a veces complicado hacer, lleva mucho tiempo, pero bueno, es necesario. Bien, hasta ahí. Se lo voy a dejar. En esto consiste un estado de arte. Después volveremos con ese trabajo para mostrarle otros aspectos. Bien. Después, propiamente se hace el planteamiento del problema propiamente dicho, porque el estado de arte sienta las bases para plantear el problema, y como el resultado del estado de arte, tiene que dar cuenta, la formulación del problema, tiene que dar cuenta de la importancia y magnitud del problema, un poco de lo que habíamos estado hablando, los factores que se relacionan con ese problema y la necesidad de su investigación, ¿no? ¿Y por qué se hace referencia a esto? Porque cuando hablamos de la necesidad de su investigación, estamos hablando de que algo sea novedoso y que sea importante de investigar. Por ejemplo, temas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, lactancia materna, son tal vez temas que ya están muy investigados y que ya no hay cuestiones para poder desprender de allí lo que no lo hace novedoso y la que tampoco da una necesidad de su investigación, ¿no? Porque ya han estado tan investigados que ya no puedo extraer nada de esos temas. Luego hago la formulación del problema, y acá yo sé que siempre se hace mucho matete con respecto a esto, pero en realidad en qué consiste la formulación del problema es hacer explícitamente y delimitadamente mi problema, formularlo, y esto tiene que tener algunos requisitos y tiene que responder a algunas preguntas. Fíjense que usted lo tiene ahí. Que expresa la relación de las variables. Esto va a depender también del tipo de abordaje que yo elija, y después vamos a hablar de eso. Pues recuerden que variables se usa para abordajes cuantitativos o categorías conceptuales seleccionadas, que es para un abordaje cualitativo. O sea, ¿qué me tiene que expresar el que quiero medir? La relación entre estos aspectos. Si elijo variables son relación entre las variables, si elijo categorías conceptuales es relación en las categorías conceptuales. ¿En quiénes lo voy a medir? Que esto por ahí no varía entre un tipo de abordaje y otro, que quiere decir mis unidades de análisis o unidades observacionales o población. No siempre se tiene que referir a personas, a veces puede ser historia clínica, efectores, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo y dónde lo voy a medir? ¿No? El sitio contexto, donde yo voy a medir
relación de variable o de categorías, y el cuándo, que esto también, ojo cuando expresan el cuándo. Cuando yo pongo una fecha, tiene que ser el tiempo en que yo voy a recolectar los datos. Por ejemplo, hoy estamos a 28 del 4 y yo no puedo poner que el cuándo va a ser el 28 de 4, porque yo lo estoy haciendo hoy, pero yo no voy a recabar los datos hoy. Tampoco puede ser en el año 2022, porque es algo que ya pasó. Siempre tiene que ser a posteriori y desestima en el momento que yo voy a salir a recolectar los datos al campo. Después hay un cronograma de actividades que creo que lo han visto en Conducción Saber 2. Bueno, tiene que ver con eso, con este cronograma de actividades que el investigador planifica de cuánto estimativamente le va a llevar cada una de las etapas. Bien, ¿qué más? Con respecto a la formulación del problema, entonces habíamos dicho, repasando brevemente, es el qué quiero medir, en quién lo voy a medir, dónde lo voy a medir y cuándo lo voy a medir. Fíjense, a ver si puedo volver a compartirles. La compañera formuló, fíjense, formulación del problema. ¿Qué relación existe entre el nivel de información sobre la enfermedad de transmisión sexual y la conducta de riesgo en los adolescentes del Colegio XX de Rosario en el año 2023? Fíjense qué relación existe. Hace relación entre, en este caso, variables, porque eligió un abordaje cuantitativo, y su variable va a ser el nivel de información sobre las enfermedades de transmisión sexual, y su otra variable va a ser las conductas de riesgo en la conducta de riesgo. Los adolescentes sería mi población, el colegio XX y de la ciudad de Rosario es mi sitio de contacto, y en el año, fíjense, 2023, esto es del año pasado, por eso tiene este año, va a ser el momento de recolección de datos. Bien. Vamos a seguir con el siguiente tema. Yo lo tengo como el siguiente abordaje metodológico cuantitativo. Este año ha cambiado porque lo he visto, se lo dan diferente, no hay problema con respecto a eso, porque, digamos, se refiere a lo mismo, solamente ha cambiado el orden. Bien. ¿Qué tiene que ver el abordaje metodológico cuantitativo, que es esto que yo estaba mostrando recién en el caso de la compañera? Tiene que ver con un posicionamiento filosófico del investigador. ¿Y en qué va a variar elegir un tipo de abordaje o otro tipo? Primero tiene que ver con esto que yo decía del posicionamiento filosófico, como también la característica o naturaleza del objeto que estoy estudiando. Dependiendo de cómo yo quiero manipular y qué tema es el que quiero manipular o cuál es mi objeto de estudio, voy a elegir un tipo de abordaje u otro. Quien elige una estrategia metodológica cuantitativa se está posicionando en una corriente de pensamiento positivista, neopositivista, bueno, luego también existe el postpositivismo, etc. Entonces, para este tipo de abordaje es necesario establecer variables. Ahora vamos a hablar por qué. ¿Por qué se eligen variables en este tipo de abordaje? Este tipo de abordajes en la investigación cuantitativa lo que busca es comprobar o contrastar la existencia de una teoría previamente formulada. Por eso se llama comprobación contraste. La cualitativa tiene otras características. En este caso, el investigador con su objeto de estudio es independiente, tienen una distancia, y se dice que el investigador en abordaje cualitativo es puramente neutral y objetivo. O sea, sus influencias subjetivas no influyen en lo que ven, en lo que observan. La manera de recolectar los datos son a través de análisis estadístico,
Digamos, esa es la intención que tiene el abordaje. Expresar un fenómeno, pero en números. Y esto se usa mucho, es tal vez la más tradicional, porque incluso la investigación epidemiológica usa mucho el abordaje cuantitativo. Después tiene sus críticas, ¿no es cierto?, como los programas en salud que se hacen a partir de la investigación epidemiológica y que se definen algún aspecto de la población por el género y la edad, cuando tal vez la vida de una población está caracterizada por otros aspectos, no solamente por estas cuestiones tal vez más biológicas. Bien. El tema que van a abordar también en debates antropológicos en salud. Entonces habíamos dicho que en el abordaje cuantitativo se utilizan variables. Bien, ¿qué son las variables? Es un atributo capaz de adquirir diferentes valores o modalidades. Es una entidad abstracta, dice Pineda Alvarado. Y se pueden definir o se pueden diferenciar según su tipo, según su función y según su escala de medición. Según su tipo, podemos mencionar con variables cuantitativas discretas o continuas. ¿Cuáles son aquellas variables cuantitativas que son continuas o discretas? Aquellas que no poseen saltos. Perdón, me corrijo. Perdón que no veo. Aquellas, perdón, retomando, error mío. Las continuas son aquellas que no poseen saltos, o sea que en el momento de medirlas se expresan por ejemplo, el peso en gramos, digamos, se pueden fraccionar infinitamente. Aquellas discontinuas o discretas son las que sí poseen saltos, o sea que tienen que ser expresadas puramente en números enteros. Por ejemplo, el número de hijos, ¿no? Yo tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos, no un hijo y ni 1,60 ni nada, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Después, también pueden ser clasificadas como aquellas cualitativas, que como son variables cualitativas. Ojo con confundir variable cuantitativa con con abordaje cuantitativo. Porque acá se define como variables cualitativas y como variables cuantitativas. Que no quiere decir que estemos hablando de abordaje cuantitativo y de abordaje cualitativo. Porque es un error que suelen frecuentar. De decir, las variables cualitativas solamente se usan para el abordaje cualitativo. No, no es así. Las variables son del abordaje cuantitativo. Entonces, existen aquellas cualitativas que, como su nombre indica, definen cualidad o atributo. Después, ellas se clasifican en simples o complejas según, digamos, los diferentes aspectos que tiene la variable, ¿no? Si yo hablo de la edad, solamente se expresa en números, en algunos números, entonces no estaría siendo una variable compleja, sino una simple, ¿no? No hay mucho más aspecto dentro de la variable. Lo mismo que al hablar de sexo, en este caso biológico, podemos definirlo en dos, y dentro de ello no hay otro aspecto. En cambio, las variables complejas, sí hay muchos aspectos que se pueden desprender dentro de la variable, como hoy cuando hablábamos de salud mental, bueno, dentro de la salud mental se desprenden un montón de cosas, y digamos, por estos aspectos que pueden llegar a tomar, que son muchos, digo que es una variable compleja. Bien. Y después, por otro lado, están las variables cuantitativas, que son aquellas cuyas pueden ser medidas en términos numéricos, ¿no? Y que, bueno, estábamos hablando de esto, que dentro de ellas existen las continuas o discontinuas o discretas. Bien. También estas variables tienen funciones, ustedes seguramente lo han visto en los ejercicios. En este ejemplo también que habíamos visto la compañera, tenía funciones, ahora si quieren lo vemos, que existen las independientes y dependientes. Y la independiente es la que actúa como determinante de algo. Y la dependiente, que es la que actúa como resultado de la variable independiente.
A ver si podemos volver. Perdón que vaya y venga 25.000 veces, pero... Fíjense. Ella puso, ¿qué relación existe entre el nivel de información sobre las enfermedades de transmisión sexual y las conductas de riesgo? El nivel de información sobre las enfermedades de transmisión sexual sería mi variable independiente. Y las conductas de riesgo en los adolescentes sería, perdón, de riesgo, siempre me confundo y lo tomo como variable. Las conductas de riesgo sería mi variable dependiente. O sea, ¿qué quiere decir? Que según lo que expresa la compañera, porque esto puede llegar a tomar diferentes aspectos, que el nivel de información, según el nivel de información que tengan los adolescentes de la enfermedad de transmisión sexual, va a hacer que lleve conductas de riesgo o no. Eso es lo que quiere decir. Bien, no sé si ha quedado claro con respecto a eso de variables dependientes e independientes. Luego, tienen también escala de medición y esto sirve como para poder manipular mejor la variable en el momento de la ejecución. Para las variables cualitativas, que son aquellas que expresan cualidad o atributo, existe la escala nominal y ordinal. Aquella nominal, lo que solamente hace es clasificar variables, pero no le dan un orden jerárquico. Por ejemplo, cuando hablamos de género, ¿no? Decimos que existen, no sé, mujeres, hombres, etcétera, etcétera, todos los géneros que existan, pero entre ellos no existe un orden. Digamos, no tienen que cumplir un orden de jerarquía, solamente sirve para clasificarlas. En cambio, la escala ordinal sí se utiliza para clasificar los objetos que yo estoy midiendo. Por ejemplo, si estoy hablando de nivel de educación, ¿no es cierto? Nivel primario, secundario, terciario, universitario, tiene que respetar un orden. Para las variables cuantitativas, existe la escala de razón. Aquella escala de intervalo es la que se utiliza. Yo siempre digo que la mayor diferencia que tienen es que el valor que adquiere el cero, en las de intervalo el cero no indica ausencia de la propiedad que estoy midiendo. O sea, si yo, por ejemplo, hablara de la temperatura, digo 0 grados, no significa que la temperatura no exista, ¿no es cierto? En cambio, la escala de razón, el cero cumple otra función, o sea, sí me indica ausencia de la propiedad que estoy midiendo. Entonces yo dijera 0 hijos, porque ese 0 es absoluto, es real. Bien, luego de haber seleccionado mis variables, luego de haber clasificado según tipo, según función, según escala de medición, lo que yo voy a hacer es operacionalizarlas. Esto es algo que me olvidé de mencionar. En el estado de arte, las variables tienen que estar presentes. O sea, las variables se van a desprender del estado de arte y tiene que estar expresado cómo se definen esas variables según el posicionamiento que tome el investigador, pero tienen que estar definidas. Bien, el proceso de ¿por qué menciono esto? Porque en el proceso de operacionalización yo voy a tener que hacer uso de esto, ¿no es cierto? El proceso de operacionalización de las variables resulta ser, o sea, el objetivo que tiene es clasificar la variable. Estos se desprenden de esto. Dentro de las variables, estos aspectos los voy a llamar como dimensiones. Y dentro de estas dimensiones puede haber otros aspectos que los voy a llamar indicadores. Los indicadores tienen, obviamente, estrecha relación con las dimensiones y luego van a tener estas dimensiones, tener una estrecha relación con los objetivos específicos cuando más adelante veamos lo que es objetivos específicos. El indicador es la variable, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, cuando les había dicho a ustedes que tomase, por ejemplo, la variable salud mental, dentro de ella pueden aparecer muchos aspectos, por ejemplo, no sé, síntomas, no sé, determinantes, condicionantes, por decir algo. Esas serían las dimensiones de esa variable que es muy amplia.
dentro de esas dimensiones, esos aspectos más importantes de esa variable, existen otros aspectos más, ¿cómo se dice? Más concretos, que a lo que me van a servir a mí en la investigación es poder medirla. Porque fíjense en que si yo tomo una variable que tiene muchos aspectos y lo tomo así, y sería muy difícil de medirlo. Y esto de la medición va a tener que ver con la bibliografía que yo encuentre. Bien, ahora también vamos a ver con el ejemplo. No sé si la compañera lo había hecho, yo creo que sí, porque este es del año... Estamos hablando del año 2022, donde es así este trabajo, y sí, fíjense. Fíjense que ya el nivel de información sobre enfermedades de transmisión sexual. Ella acá la clasifica. Fíjense que para ella es una variable cualitativa compleja. ¿Por qué compleja? Porque dentro de esto hay un montón de aspectos. Es independiente. Y fíjense que le pusieron en verde que la escala de medición sería nominal. Porque se puede usar, se puede definir como ordinal también. Depende de lo que yo encuentre en la bibliografía. ¿No? Si yo digo que si la defino la variable, que en cuanto al nivel de información existe escaso nivel de información, mediano nivel de información o alto nivel de información, esto tiene una orden. Entonces sería una escala ordinal. La definición conceptual, o sea, cómo ella lo define según lo que encuentra, fíjese que tiene una cita bibliográfica, o sea, esto tiene que estar presente. Las dimensiones, vías de la información, fíjense, y sus indicadores, fíjense que dice maestros, padres, amigos, TV, son los aspectos más concretos de la variable o la mínima expresión de la variable, el indicador, que se desprendió de estas dimensiones. Y también otra dimensión que toma es la enfermedad de transmisión sexual, ¿no? ¿Qué conocimiento tiene sobre estas enfermedades de transmisión sexual? Y dentro de ella aparece, por ejemplo, el SIDA, sífilis y hepatitis B. De esto se trata el proceso de operacionalización, perdón. Ella hizo lo mismo con la otra variable, porque se hace con las dos variables. Conducta de riesgo. ¿Cómo se define? Como cualitativa compleja, dependiente, escala nominal. ¿Cuál es el concepto teórico de esta variable? Fíjense que está acá. ¿Y cuáles son las dimensiones? Práctica relaciones sexuales, presencia de síntomas de ITS, cambio frecuente de parejas. Y estas son los indicadores que a mí me permiten, acá había más, relaciones sexuales protegidas mediante el condón, también como dimensión. Y estos serían todos los indicadores que a mí me permite medir. Yo, por ejemplo, cuando vaya a hacer mi cuestionario para poder medirla, podría preguntar, por ejemplo, la dimensión, si practica relaciones sexuales, y la respuesta puede ser si practico, no practico. Eso es lo que a mí me permite después tomar los datos y poder medirlo. Bien. Espero que eso haya quedado claro con respecto a la operacionalización de variables. Luego, ustedes tienen ahí en el material la hipótesis y de qué se trata una hipótesis. Bueno, es una tentación de explicación o predicción del fenómeno que estoy estudiando y da cuenta de esta expresión de variables, ¿no? No sé si queda claro, es una explicación, una tentativa, o sea que no es una afirmación, sino es una suposición de la relación que puede existir entre estas variables. ¿Para qué me van a servir? Para que luego que yo tenga los resultados lo ejecute, tenga los resultados y los analice, ve si yo acepto o refuto esta hipótesis. Lo que no significa que mi investigación no tenga validez científica. Ustedes tienen ahí también los diferentes tipos de hipótesis, las hipótesis descriptivas de asociación o covariación,
Fíjense que dice las cuales indican o establecen una determinada relación entre dos más variables, ¿no? Es como la que habíamos visto recién. Y después las hipótesis que relacionan dos o más variables en términos de dependencia. Acá hay, digamos, una relación de causa-efecto. Eso quiere decir. ¿Qué más podríamos decir de variables? No hay mucho más. Sino, digamos, como, podríamos hablar de cómo se formulan. Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de la formulación del problema, había que tenían que responder a la pregunta de qué quiero medir, en quiénes, dónde y cuándo. Bueno, en la hipótesis esto va a estar presente menos el cuándo. ¿Por qué? No el cuándo, porque yo la hipótesis la estoy haciendo ahora. Los datos, yo voy a salir a recabarlos en el trabajo de campo, pero luego voy a analizarlos y ver si yo acepto o refuto estas hipótesis. Por ende, no tiene que estar expresado el tiempo. O sea, con el qué quiero medir, en quiénes y dónde sería suficiente. Vuelvo otra vez a presentar pantalla para verla. Perdón que vaya y venga, pero vamos a ver dónde están. Si no están aquí, hipótesis, sí, fíjense. Ahí se me fue. Fíjense que ella, con estas variables que veníamos hablando, con estos componentes, ella dice que las conductas sexuales de bajo riesgo se deberán al alto nivel de información acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Ella, por ejemplo, tomó solamente la relación de variables. No usó, por ejemplo, la población, ni tampoco usó el sitio, contexto. Que no estaría mal, está muy bien, o sea, con la relación de variables está muy bien, también le pueden agregar la población y el sitio contexto, lo que sí tienen que siempre saber es que el tiempo de recolección de datos no va. Bien. Y después tenemos el siguiente tema, que es los objetivos generales y específicos. Los objetivos determinan los límites y amplitud del estudio, orientan sobre los resultados eventuales que pueden obtener y se refieren a metas a corto plazo. Digamos, todos los esfuerzos que el investigador van dirigidos al lograr estos objetivos. ¿Cómo se formulan los objetivos? El general, vamos a hablar del general primero. Se formula a partir de los mismos componentes que tienen la formulación del problema. El qué quiero medir, en quiénes voy a medirlo, dónde y cuándo. En este caso sí puedo usar el cuándo. Con la particularidad que llevará un verbo en infinitivo delante. ¿No es cierto? ¿Cuáles son aquellos verbos en infinitivo? Los que terminan en ar, er, ir. Fíjense que usted tiene en el material una tabla de algunos verbos en infinitivo que pueden utilizar según el tipo de abordaje. En el abordaje cuantitativo tiene como requisito básico ser medible y observable, o sea que están dirigidos, estos objetivos están dirigidos a la obtención de información y a la producción de nuevos conocimientos. En cambio, por ahí en el abordaje cualitativo, si no, es el de comprender o interpretar las situaciones y fenómenos sociales desde la perspectiva de los propios participantes. Los objetivos específicos, ¿se acuerdan cuando hablamos del proceso de operacionalización anteriormente? Ahí me van a ser útil para poder formular mis objetivos específicos. ¿Cómo van a estar conformados los objetivos específicos? Por las dimensiones de la variable que yo tomé. Entonces van a expresar una relación entre dimensiones de las dos variables. Por ejemplo, en el caso de la compañera, ella tenía dos variables, esas tenían dimensiones. Los objetivos específicos van a comenzar con un verbo en infinitivo, cuenta de la relación entre dimensiones de la variable y van a contener los demás, preguntas que se tenían que responder, ¿no es cierto? En quiénes, dónde y cuándo. Vamos a ver si la compañera formula objetivos específicos.
para que lo puedan entender mejor. No, parece que no hay. Sí. Fíjense en general. Determinar que la relación existe entre el nivel de información sobre la enfermedad de transmisión sexual y las conductas de riesgo en los adolescentes del colegio XXX de Rosario en el año 2023. Ella aquí hace relación entre las dos variables. Fíjense, primero va el verbo en infinitivo. Relación entre las variables y los demás componentes, ¿no? La población, el sitio contexto y el tiempo de recolección de datos. Objetivo específico. Identificar, ella acá volvió a tomar el objetivo, las variables, pero acá podría haber tomado las dimensiones de la variable. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Fíjense, ella podría haber tomado determinar la relación que existe entre las vías de la información y la práctica en relaciones sexuales de los adolescentes de la escuela del colegio de tanto, de la ciudad de Rosario, en el año tanto. Eso significa el objetivo específico, ¿no? Relacionar las dimensiones. Bien. No sé qué por ahí, qué otros temas se podrían tomar, podríamos abordar. Voy a ver que les sea interesante, por lo menos para este primer parcial, lo que es abordaje cualitativo. Podemos verlo brevemente. Primero me gustaría ver esto del referente teórico metodológico. Un primer referente teórico metodológico lo constituye el estado de arte y en un segundo momento el marco teórico. Lo de marco teórico no es algo que vamos a profundizar en estas asignaturas, pero básicamente significa las proposiciones teóricas relacionadas entre el tema, digamos, todos aquellos aspectos teóricos que yo voy a tomar para poder fundamentar cada aspecto de mi problema de investigación, de mis objetivos, de mi hipótesis, todo va a estar fundamentado dentro de él. Sí, lo que es importante que tengan en cuenta es las diferencias entre estado de arte y marco teórico. Fíjense que el estado de arte es este primer momento, perdón, mi primer referente teórico metodológico va a estar dando cuenta de la magnitud, de la importancia, de que se conoce sobre el tema, todo lo que habíamos hablado, y que va a estar conformado por específicamente artículos científicos de investigación. Mi marco teórico no va a usar artículos científicos, sino directamente va a usar teorías, ¿no? Bibliografía en sí. ¿No es cierto? De teorías que pueden estar conformadas por teorías disciplinares, teorías generales, ¿no? Podría yo, que en este caso, usar las ciencias naturales, ya que nosotros somos personal de salud, podría usar las ciencias sociales, dentro de ellas, qué sé yo, la teoría de Florence Nightingale, de Oren, etcétera, etcétera. Bueno, sí. No hay más que poder abordar. Si quieren, damos brevemente lo que es abordaje metodológico cualitativo, que tiene diferencia con el cuantitativo porque busca comprender e interpretar aquellos fenómenos sociales desde la perspectiva de los propios sujetos, ¿no? Mientras en uno buscábamos medir, en este queremos ver qué expresan. Y cómo expresan a partir de lo que dicen, pero también de imágenes, de textos, de lo que evalúa el investigador. La particularidad que tiene el abordaje cualitativo, a diferencia del cuantitativo, que está todo predeterminado y que todo un paso es consecutivo con otro, este tiene la característica de ser emergente
Se le dice que es flexible y emergente porque yo puedo ir y volver muchas veces y uno de estos aspectos lo demuestra en que, por ejemplo, yo tengo que definir variables previo a la recolección de datos para poder manipular lo que estoy estudiando. Y en este caso yo uso categorías a priorísticas, se le llaman en un primer momento, o sea, que son aquellas que uso antes de salir al campo y aquellas otras emergentes que se dan en el momento de salir al campo. Por ejemplo, yo quisiera investigar qué expresan las madres primerizas en cuanto a la maternidad. Salgo con esta categoría priorística al campo, pero me doy cuenta que no es un tema de interés para esa población que yo elegí, que hay otros aspectos que son más importantes o que expresan otras cosas. Por ejemplo, no sé, podría tomarlo la vivencia en la lactancia materna, no sé, por ejemplo. Y me doy cuenta que para mi población es más importante este tema o que es lo que mayor expresa, entonces puedo volver y reformular mi categoría priorística. Así como en el abordaje cuantitativo tiene un proceso de operacionalización de variable, acá tengo también un proceso de categorización, ¿no es cierto? Y de esta categoría priorística se desprenden subcategorías conceptuales. Bien, que bueno, habla un poco de desglosar, que es algo similar al abordaje cuantitativo, del desglose en aspectos más, ¿cómo se diría? Más concretos para poder medir, bueno, en realidad en este caso no medir, sino para poder guiar la investigación. Si yo no haría esto, fíjense que si yo hablo de percepción de cualquier cosa y yo quiero investigar eso, llegar al campo con mi población de estudio y preguntar por esto sería muy amplio, es muy complejo y se pueden desprender muchísimas cosas. Si bien yo tengo que dejar que el sujeto exprese por sí mismo, tengo que manipular un poco porque si no tendría muchos aspectos que no, y cosas que no serían de mi interés. Bien, el abordaje cualitativo tiene otros paradigmas, ya no es el positivismo, neopositivismo, postpositivismo, sino tal vez se ubica en el interpretativismo sociocrítico, el naturalismo, la etnografía. Ustedes seguramente ahora que están en debates antropológicos han visto el texto de, no me voy a acordar la autora, pero es el trabajo etnográfico y lo que aporta a lo que hablábamos hoy de la epidemiología. Esto de que en el abordaje cuantitativo solamente se categoriza los problemas en aspectos como la edad o el género. En cambio, la etnografía, que es el abordaje cualitativo, puede traer otra información para poder resolver los problemas de la comunidad. Así que bueno, yo creo que todo eso es por hoy. Y bueno, les agradezco por estar presentes y bueno, cualquier inconveniente estamos siempre en la mesa y ya volveremos a hacer otro. Les doy las gracias a todos. Voy a dejar de grabar.